El 25 de noviembre de 1988, una estudiante japonesa de 16 años desapareció. Lo que parecía un caso de una adolescente que se había escapado de casa, pronto se convirtió en la pesadilla más brutal imaginable. Conocida como la chica que vivió 44 días en el infierno, fue secuestrada y sometida a una violencia inimaginable por quienes se hacían llamar sus compañeros de colegio, usándola como un objeto de crueldad inimaginable. Esta es la desgarradora historia de uno de los crímenes más atroces que Japón recuerda. Nacida en 1971, en Saitama, Japón, Junko era una adolescente de 16 años que llevaba una vida normal, asistiendo a la escuela secundaria y disfrutando de su tiempo con amigos. Sin embargo, su vida dio un giro trágico. El 25 de noviembre de 1988, fue secuestrada por 4 adolescentes de su mismo colegio, entre ellos por Hiroshi Miyano, quien ya había sido miembro de bajo nivel de la mafia yakuza. La llevaron al sótano de la casa de la familia de Hiroshi Miyano. El líder del grupo no solo orquestó el crimen, sino que también aterrorizó a sus cómplices y a sus propios padres. A pesar de que los padres de Miyano sabían de las atrocidades que se estaban cometiendo bajo su techo, no intervinieron. Se justificaron diciendo que tenían miedo de su hijo, citando sus crecientes tendencias violentas y sus vínculos con la mafia. Para comenzar, la obligaron a llamar a sus padres, para decirles que estaba bien, un acto que entorpeció la investigación. Desde los primeros días, la sometieron a brutales torturas físicas, forzándola a introducirse distintos objetos en la vagina. Lo que comenzó como una tortura privada, se volvió aún más horrible. Algunas fuentes sugieren que los secuestradores vendieron acceso a miembros de la yakuza para que presenciaran las violaciones y humillaciones a las que sometían a Junko, y fue visto por aproximadamente 100 personas, quienes mantuvieron silencio y se convirtieron en parte del horror. La forzaban a cantar y bailar mientras la golpeaban sin piedad. Como alimento solo le daban cucarachas vivas y orina. La situación se tornó cada vez más macabra. Los secuestradores, en un acto de desprecio absoluto por su vida, la sometieron a un calvario de tortura inhumana. Objetos afilados le desgarraron la piel, cigarrillos ardientes y cera hirviente marcaron su cuerpo, mientras golpes brutales la deformaban. La tortura que soportó fue tan salvaje, que es difícil de imaginar. Prácticamente era golpeada todo el día mientras colgaba del techo, como un saco de boxeo, fracturándole huesos que nunca sanaron. Debido a la gravedad de las torturas, finalmente perdió el control de la vejiga y el de sus esfínteres. Aún entre súplicas desesperadas, sus verdugos solo encontraron placer en su agonía, convirtiendo cada aliento en una cárcel de dolor sin escape. En ese punto, su estado era tan lamentable, que tardaba 1 hora en llegar al baño. Se cuenta que en torno al día 20, vomitó un vaso de agua que le brindaron. Su estómago era sencillamente incapaz de aceptarlo. No podía beber agua ni consumir alimentos ya que vomitaba después de cada intento. En sus últimos 10 días de vida, la tortura se intensificó después de que ella intentara sin éxito pedir ayuda por teléfono a la policía. La brutalidad de los ataques alteró drásticamente la apariencia de Furuta. Su cara estaba tan hinchada que era difícil distinguir sus rasgos. Su cuerpo también estaba severamente lisiado y emitía un olor a putrefacción, lo que causó que los 4 jóvenes perdieran interés sexual en ella. El momento más aterrador de aquella pesadilla llegó cuando, después de perder una simple partida de mahjong, estallaron en un odio irracional contra ella. Como represalia, los jóvenes la golpearon brutalmente y encendieron sus piernas y brazos en llamas. Su cuerpo resistió algunas horas, pero murió luego en una agonía horrible y sola, el 4 de enero de 1989. El cuerpo de Junko fue hallado 3 meses después de su muerte.
oculto dentro de un contenedor lleno de cemento, en una zona donde la gente solía abandonar basura y electrodomésticos viejos. Era un intento desesperado de los jóvenes por enterrar las pruebas del horror que habían cometido, creyendo que el tiempo y el silencio serían suficientes para ocultar la magnitud de su crimen. Sin embargo, la verdad siempre encuentra una salida, y aquel hallazgo reveló la atrocidad que habían tratado de sepultar. Según las declaraciones de los culpables, se calcula que durante los 44 días que Junco estuvo secuestrada, fue violada unas 400 veces con más de 20 hombres distintos al día. Como consecuencia de los golpes diarios en la cabeza, la joven sufrió convulsiones extremas. Y aparte de caer varias veces en la inconsciencia, sus torturadores la revivían sumergiendo su cabeza en agua helada solo para seguir con la brutalidad. Su calvario, que duró 44 días, culminó con su cuerpo tan desfigurado que era irreconocible. Además, se descubrió que a pesar de las horribles heridas en su útero, estaba embarazada en el momento de su muerte. Al cabo de 20 días, había perdido la capacidad de movimiento al no poder utilizar las manos, cuyos huesos estaban molidos. Su aspecto se había desvanecido, deteriorándose entre la hinchazón, la piel tostada, el pus, las ampollas y las úlceras de las infecciones. Pidió en múltiples ocasiones a sus captores que la mataran y acabaran con esto, pero se negaron. En cambio, la obligaron a dormir afuera en el balcón en pleno invierno, y la encerraron varias horas en un congelador. El juicio que siguió fue igualmente perturbador. El hecho de que la mayoría de los responsables fueran menores de edad se convirtió en un escudo legal que los protegió de pagar por la magnitud del horror cometido. Durante el juicio, los jóvenes fueron juzgados como menores, lo que resultó en sentencias sorprendentemente cortas a pesar de la brutalidad de sus crímenes. La condena más larga fue de solo 17 años, los otros 3 adolescentes pasaron 8 años en la cárcel. Por la brevedad de las condenas, todos fueron liberados con menos de 40 años. Al escuchar los detalles de las brutales violaciones y torturas, un espectador en el juicio se desmayó, y la madre de Furuta requirió tratamiento psiquiátrico. Se cree que nadie ayudó a la joven por el temor a Miyano y sus lazos con la mafia yakuza. Sin embargo, la opinión pública del país se indignó no solo ante la incapacidad de la justicia para actuar, sino ante la indiferencia de un centenar de personas que dejaron que una joven inocente muriera. El calvario de la joven pudo haber terminado 28 días antes, cuando 2 policías llegaron a la casa, por la llamada que hizo Junco sin éxito. Pero se fueron después de que los jóvenes les dijeran que no había nada malo. Los oficiales no siguieron el protocolo ni buscaron en la casa. Su negligencia les costó el trabajo y a Junco la posibilidad de sobrevivir.